Exaltamos tu nombre. Exaltamos tu nombre, Señor. Te exaltaré, mi Dios y mi Rey. Y bendeciré tu nombre eternamente y para siempre. Cada día te bendeciré y alabaré tu nombre eternamente y para siempre. Grande es Jehová y digno de suprema alabanza, y su grandeza es inescrutable. Nuestro Dios es grande. Cuán grande eres, Señor. Aleluya. ¿Qué tal si alzas tus manos al Señor? Exalta la gloria del Señor. Exalta su nombre. Oh, para ti nuestra alabanza, Dios. Para ti nuestra alabanza, Señor. Abre tu boca. Abre tu boca. Llena el cielo con adoración. Aleluya. Señor, adoramos tu nombre porque tú eres grande, Dios. Porque no hay nada más grande que tú, Señor. No hay nada más grande que tú, Señor. Tu pueblo te bendice y dice al Señor, mi Dios, dile, Mi Dios, cuán grande eres, cuán grande eres tú. Adora al Rey que vive y dile a Dios, Mi Dios, cuán grande eres, cuán soberano, grande eres tú. Señor de señores, tú eres el Rey de nuestras vidas, Dios, dile, Mi Dios, cuán grande eres, cuán cuán grande eres tú. cuán grande es nuestro Dios. Adora al Señor, dile, creo, dile, Señor, Mi Dios, cuán grande eres, cuán grande eres tú. el cielo se escucha diciendo a la tierra cuán grande es Dios. Y respondemos a tu amor. El mar se levanta y cae al oír su voz. Lo predicaba el pastor el miércoles. Y respondemos a tu. Dile, mi Dios, cuán grande eres. Aunque la barca esté hundiéndose, el Señor está en la barca. Oh, sí, Señor, mi Dios, mi Dios, mi Dios, mi Dios. Mi Dios, cuán grande eres, cuán grande eres tú. Mi Dios, tú eres soberano, mi Dios, mi Dios. Mi Dios, cuán grande eres, cuán grande eres tú. Mi Dios, cuán grande eres, cuán grande eres tú. Eres mi libertador, a ti clamaré, oh, y tú me respondes. Eres mi libertador, eres mi libertador, confío en tu amor, en ser tan fiel, Señor. Mi Dios, cuán grande eres, cuán grande eres Mi Dios, cuán grande eres, cuán grande eres tú. Grande
la hemos cantado antes. Y esta parte que va ahora, la cantábamos y decíamos, glorifícate, ¿se acuerdan? Pero en el ensayo nos dimos cuenta que no es glorifícate lo que dice. Dice, be glorified. O sea, que yo te glorificaré. Si Él quiere, se manifiesta en este lugar como nunca antes, pero yo quiero adorarle. Yo quiero abrir mi boca para exaltarle. Porque me falta el agua, no. Porque me falta la luz, no. Porque con luz y sin agua Él sigue siendo Dios. Hay gente que ha perdido todo, pero la palabra dice que aunque ande en el valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Y desde mi comodidad le pido perdón si he sido insensible a quien lo perdió todo. Pero yo te aseguro que la presencia del Señor no te ha abandonado en tu momento de tristeza ni en tu momento de soledad. Y por eso nosotros le glorificamos y le exaltamos, porque Él es fiel, porque Él es soberano, porque en su misericordia hace cosas que no entendemos, pero nos dice, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en medio de tu debilidad. Así que ¿qué tal si le dices, te glorifico, Señor, y te glorificaré no importa lo que esté pasando en mi vida? Oh, Señor, te glorificaré, merecedor de alabanza. Te glorificaré, te glorificaré, te glorificaré, glorificaré.
por encima de todas las cosas estás tú, Señor. Mi Dios, mi Dios, mi Dios. Sí, Señor. Es para ti la alabanza, Señor. Es para ti, Señor. Quiero que me acompañen en el libro de Mateo capítulo 7. Mateo capítulo 7, versículo 29, 24 al 29. ¿Lo tienes? Di amén. Tenemos todo. Mateo 7, 24 al 29. Si hay alguien al ladito tuyo, acércale la Biblia para que la pueda ver y la pueda compartir. Y aquellos que llegan, si no tienes Biblia, en confianza, en la entrada siempre tenemos Biblias gratis para todos ustedes aquí. Así que si alguien nos acompaña y por alguna razón no la tiene, en confianza puede tomar una allí y si le hace falta se la puede llevar. Dice la palabra del Señor: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia, vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Descendió lluvia y vinieron ríos, soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó y fue grande su ruina. Señor, te doy gracias por tu palabra. Reconocemos la autoridad que ella representa para nuestra vida, así que te pedimos que hables a nuestro corazón, que vivifiques nuestro alma a través de ella, que seamos transformados a través de ella, que seamos retados a través de ella y tu Espíritu Santo, para no ser los mismos, para crecer en ti. Señor, si hay alguien en este lugar que necesita que esta palabra le hable al corazón, sé propicio a su necesidad de manera especial. Que esta palabra hoy salve, vivifique y restaure, tal y como sabemos el propósito del Padre a nuestra vida. En el nombre de Jesús, amén, Señor. Amén. Puedes sentarte, pero no dejes por ninguna forma de adorar al Señor. ¿Sabes? Con los años la visión se afecta. Fui a hacerme un examen de la vista el otro día. La señora me dice: tienes la condición de la edad. Y cuando miro esto, trato de poder comprenderme. Quiero comenzar planteando algo, y es que la base de la reconstrucción de nuestras vidas está en la palabra de Dios. Uno lee muchos testimonios y muchas experiencias de gente, y a veces vemos como que la palabra es un acompañamiento, es algo que se adiciona a la vida, pero sin duda la obra sin la palabra está incompleta. Pastor arrancó muy pesado, vamos a verlo más suave. Nosotros podemos pensar que Dios está obrando en nuestra vida, pero si nuestro acercamiento o nuestra empatía a la Escritura no tiene un arraigo, no tiene peso en nuestra vida, podemos estar corriendo gran riesgo, porque el Señor Jesucristo, Él es el verbo, Él es la palabra. Así que a lo largo de la historia, mucha gente se ha hecho grandes preguntas: ¿quiénes somos? ¿De dónde venimos? ¿Por qué estamos aquí? Hace unos días atrás veíamos cómo
había una meta para llegar a Marte, para Marte, y así que había que llegar a la Luna para hacer un puente, y vamos a llegar a la Luna, y de ahí tenemos una base con hidrógeno para poder hacer unos viajes más cortos, porque ya estamos, no hay que cruzar la atmósfera. Una búsqueda constante de muchas cosas, pero la realidad es que estas preguntas han sido respondidas de alguna forma por gente que en cierto grado de sabiduría, pero con poca o ninguna respuesta arraigada a lo que Dios dice y su palabra establece. La base para responder muchas de las preguntas que nosotros tenemos en nuestra vida, la base que tiene las respuestas para las preguntas que nuestros hijos tienen, que nuestros nietos tienen, que nosotros en la familia tenemos, puede encontrarse, la verdadera fuente de sabiduría es la propia palabra de Dios. Es solo el medio de la palabra de Dios que los corazones toman vida, que somos transformados, que las personas cambian. Pero tienen que pasar 3 cosas. Y las voy a enumerar. La primera, esa palabra entra a corazones que la escuchan. Luego la entiende. Esa es la famosa expresión o la famosa frase, oír. Yo recuerdo que cuando yo era más chamaco, más jovencito, más niño, nuestros padres nos regañaban y decían, muchachos, pero tú no estás oyendo. Y uno dice, claro que estoy oyendo. No sabíamos que nuestros papás estaban hablando del contexto bíblico. Oír es practicar y ejecutar, no es escuchar. Oír es poner en acción. Y lo tercero es llevar a cabo esa palabra. Y quiero que sepas algo y quiero decirte esto y me prestes mucha atención. Hay un serio peligro cuando no estamos conscientes de la necesidad de que esto ocurra en nuestra vida. Ser expuesto a la palabra, sea la radio, las redes sociales, la iglesia, y no estar consciente de la responsabilidad de esa palabra en mi vida, nos puede robar la plenitud del gozo de la vida cristiana. Hay gente que puede sentirse aún en la fe como acongojado o triste. Incompleto es otra palabra que se utiliza mucho. Que no se sienten que alcanzan. Y uno de los retos más grandes que tienen en la vida cristiana es entrarle a la palabra. Dicen, es que a mí me gusta todo de la iglesia, pero es que la palabra no la entiendo. ¿Sabes? Y te digo esto con mucho respeto, con mucho cariño, con mucho amor, pero con mucha honestidad y responsabilidad del púlpito. Estás en gran peligro espiritual. Lo voy a decir nuevamente. Si tú piensas que puedes vivir la vida cristiana sin la palabra de Dios, estás en un gran riesgo espiritual. Si cuando se lee la Biblia tú no te das cuenta de lo que están hablando ahí, están leyendo lo que Dios dijo, tenemos un gran riesgo espiritual. Si le prestamos más atención a la canción que al texto sagrado, escúchame, tenemos un gran riesgo espiritual. Si nuestra vida está más fundamentada en experiencias, en memorias y en actividades, pero no en palabra, tenemos un gran peligro espiritual en nuestra vida. El propio Jesús sabía lo que enfrentaría. Ese pasaje en el libro de Mateo capítulo 7 que leíamos, Él dice unas expresiones importantes. Dice, el que me oye, el que hace, para ser catalogado un hombre prudente, un hombre sensato, un hombre capaz, una mujer capaz, una mujer sensata, necesitaba oír y hacer. Pero la realidad es que en la vida cristiana
hemos oído mucho. Si usted contabiliza cuántos sermones usted ha escuchado en su vida, posiblemente ha escuchado, no sé, 2,000, 3,000 horas de sermón. Entre canciones, entre reflexiones, entre devocionales, entre cultos. Y él dice que el que no oye y no hace representa un gran riesgo, y lo ejemplifica, lo demuestra con una estructura que es golpeada. Y óigame, luego del paso de la tormenta Fiona, todos recuerdan antes de que esto pasara, el martes, el miércoles, esa lluviecita, no hace falta. La gente no le temía a Fiona, le temía a Luma. Eso no viene. Pero después del paso de esta tormenta, se hacen más claras estas palabras. Todos hemos visto fotos, videos, donde los estragos que causaron las lluvias, posiblemente un viento normal, quizás en algunos lugares más potente, pero principalmente vimos el efecto que tuvo, y todos los que explicaban y los que hablaban decían que el principal problema era que se edificó en el lugar incorrecto y con la forma incorrecta. Nos metimos, desviamos, tratamos de hacer las cosas obviando los procesos correctos. Y el Señor Jesús le dice: los que oyen estas palabras y la entienden, están facultados para realizar todo lo que la palabra demanda y nos pide. Es solo cuando la palabra de Dios es entendida y penetra en nuestro corazón que los oyentes son transformados. Debemos desear permitir que esto ocurra. Yo meditaba la semana pasada en el pasaje del sembrador, la antipasada, que siembra la semilla, y los 3 tipos de terreno, los 4 terrenos, solamente en uno esa semilla da fruto. Dice que este la escuchó, este la comprendió y este entendió. Y ¿sabes qué? Ese ejemplo que yo ponía la semana antipasada, de qué hacemos con la palabra, cómo nosotros permitimos que esa palabra florezca, es el mismo principio que conocían los hombres de Dios, Nehemías y Esdras. Y yo quiero hablarte un poco de esa historia que narra el libro de Esdras y de la historia de Esdras y de Nehemías. Porque como parte de la experiencia, Nehemías recoge unos datos interesantes que para mí son fundamentales al momento de nosotros ver cómo reconstruir mi vida con la palabra de Dios. Y la reconstrucción es algo constante. Cuando yo vivía en casa de mis papás, cuando muchacho, yo decía: pero ¿por qué hay que hacer esto? Y usted estudiaba y había que cortar grama. Bueno, mi papá fue un héroe cuando puso todo el patio en ladrillo. Lo mejor que pasó. Pero uno lo entendía: pero ¿por qué hay que limpiar? ¿Pero por qué hay que hacer? ¿Pero por qué hay que recoger? ¿Pero por qué hay que hacer esto? Ya que yo me mudé. Y nos damos cuenta que aunque no pase nada, es un proceso constante. Los que me conocen saben que yo siempre digo que la vida cristiana no tiene neutro. Escuche bien eso. La vida cristiana no tiene neutro. Yo siempre recuerdo que me fui a practicar esquiar en el agua con un amigo, y se llevó un sidú, los sidús esos que eran como un barquito, que no es turbina. Y yo nunca había guiado un coso de eso, y estábamos esquiando en la parguera, y a mí se me ocurre bajar el motor, ponerle en neutro, y empezaba a virar, y aquello no giraba para donde fuera. Yo fui directito para unos mangles. Todavía él me ve y se acuerda. ¿Te acuerdas cuando me estrellaste el aparato aquel? No tenía ni un mes de nuevo. Yo se le estrellé contra unos mangles. Es que no viraba. No, porque es que necesitaba energía para virar.
Y la vida cristiana es así. Yo creo que de ahí, en recuperación emocional, fue que yo saqué esa expresión. La vida cristiana necesita. Yo no me detengo y no pasa nada. O tú te acercas a Dios o te alejas cada día. Por eso es una búsqueda constante. Y estos dos hombres descubrieron eso. Ellos se dieron cuenta que había algo. ¿Por qué? Porque la obra de la reedificación de los muros de la ciudad ya había terminado. Ellos ya habían levantado los muros de la ciudad. Ese capítulo 1, buscaron manos, Dios puso en el corazón y ellos iban defendiendo, trabajando. Que mucho predicamos de ese pasaje. Yo he escuchado muchos sermones de ese pasaje. La iglesia que quiere la gloria, que edifique, y mientras unos te critican, Dios está ahí trabajando. Todos lo escuchamos eso. Pero el capítulo 8 dice que ellos se dieron cuenta que habían edificado todo, pero se les había olvidado la palabra de Dios. Wow. Usted sabe, cuando yo empecé a leer eso, que yo pensaba, y se lo voy a decir, no se ofenda si se lo está diciendo el pastor que está predicando este pasaje. Y decía, Señor, se me habrá olvidado a mí el texto en varias cosas que tú has hecho conmigo. He crecido a la cañona y por relaciones, pero se me ha olvidado el pasaje, depender de la palabra para toma de decisiones. Pensaba en eso. Porque a veces pensamos que mi matrimonio está en crisis, fui a un retiro, cambió todo. Mi hijo estaba enfermo, Dios me lo dio, Dios lo sanó, y después de ahí, ¿qué? Pensaba yo en tantas estrategias que yo pienso. Yo soy medio psycho, velando cómo entro a mi casa, cómo yo protejo a mi casa lo que quiere entrar. Y le hablo a mis hijos, les expongo la cruda realidad del mundo. Pero meditaba en esto y pensaba, ellos sabían que la edificación de los muros había llegado a su fin. Sin embargo, la reedificación de la nación son dos cosas diferentes. Una son los muros, la otra es la nación. Una fueron los muros que establecían el perímetro, que podían dar un atraso en el ataque de cualquier invasión, pero ellos sabían que para edificar la nación no era suficiente, no estaría completa si no había una reconstrucción del interior del pueblo. Y eso está fuera de liga. Porque la crisis de nuestro país, si vemos lo social, nosotros queremos reconstruir las cosas. Ahora la comidilla es la energía. Ahora la comidilla es cada tema. Nosotros vamos cambiando como país de tema, como si estos fuesen las medias, los calcetines de alguien. Pero hemos olvidado que tiene que haber una reconstrucción del corazón de la nación. Que hay un país que ha abandonado los principios fundamentales que Dios estableció. Que aplaudimos, le damos likes a cosas efímeras y se nos olvida que hay unos conceptos como nación que hemos olvidado. Válgame, cuanto más como iglesia. Después que yo leí esta historia, yo lo que me hice fue pedirle perdón a Dios. Porque nos damos cuenta que sin una reconstrucción en el interior de las vidas del pueblo de Dios, no hay una verdadera reconstrucción. Creer que era suficiente los muros para reedificar la nación es igual que pensar que solo controlar lo que entra a casa por la radio, por el celular o por la televisión es suficiente. Lo voy a decir, lo voy a repetirlo, por si acaso lo dije muy rápido. Pensar como ellos que los muros eran suficientes para proteger a su ciudad es como pensar que controlar el celular de nuestros muchachos, poner un parental control en la televisión, es suficiente para que nuestros hijos no estén contaminados ni se nos destruyan. Debemos nutrir intencionalmente nuestras vidas, nuestros hogares
de la palabra de Dios. Iglesia, sin la palabra de Dios, toda edificación, construcción o todo lo que el hombre quiera rehacer es inútil. Porque solo ella tiene poder para reconstruir nuestras vidas. Y cuando miramos a estos dos hombres, ellos se dan cuenta. Y si vas conmigo y puedes tener tu Biblia abierta en el libro de Nehemías capítulo 8, te vas a dar cuenta que ellos terminan todo. Y no hay nada mejor para un hombre y para una mujer de Dios que pensar y decir qué hace falta. Ayer yo estaba con mis hijos recogiendo, estábamos limpiando. Y yo me moría de la risa con mi hija Adriana. Porque Adriana, yo le decía, mamá, todavía nos queda. Dice, pero papi, ¿qué falta? Entonces ellos ya no me iban por trabajo, ellos no se confiaban por el trabajo. Ellos querían que yo dijera tiempo. ¿Hasta qué hora, papá? Papá, hasta la 1. Carlos me dijo, hasta la 1 porque tengo que estudiar. Y ella estaba buscando qué inventarse para que llegáramos a la 1 también. Y se sentaban y volvían para atrás. Papá, pero vamos a seguir. Y yo decía, hay que sacar la basura. Papá. Pero ¿cómo? Fue agonizante. Después vieron el resultado. Pero en medio de todo eso, algo que compartíamos, y yo le decía, ella me decía, pero ¿por qué tú terminas eso y sigues pensando en qué más se puede hacer? Mira la ecuación que mi hija me trae. Me dice, ¿por qué no es suficiente con lo que hiciste? Ella no sabía que yo iba a predicar de esto hoy. ¿Sabes por qué? Porque en la vida cristiana nunca es suficiente. Yo el día que he podido darme cuenta cuánto pecado había en mí cuando Cristo me salvó, cuánta inmundicia había en mí cuando Él me rescató del lodo cenagoso, yo estoy consciente que mi proceso toma tiempo, que no es rápido, que yo me tengo que saturar de su presencia, que yo tengo que buscar su sabiduría. Y ellos se dan cuenta que habían logrado, ya los muros estaban establecidos, pero habían olvidado algo. La ley se había apartado del pueblo. Habían generaciones que no habían sabido lo que Moisés había leído y había escrito. ¿Qué representó este momento? Esdras y Nehemías se dan cuenta que es necesario traer la palabra de Dios para edificar correctamente la nación. Hoy yo te quiero invitar a que tú sepas que para tú edificar una familia sólida, tienes que traer la palabra de Dios a tu casa. Para que tu matrimonio esté sólido, tienes que tomar café con Biblia. Tienes que hablar con tus hijos de la palabra del Señor más a menudo. Lo primero que hacen ellos, dice el capítulo 8, es que todo el pueblo se reunió. Ve conmigo, si ves tu Biblia abierta, me encantaría. Dice el capítulo 8 del libro de Nehemías, dice, todo el pueblo se reunió como un solo hombre. Me gusta ese pasaje. Todos estaban juntos en la plaza delante de la puerta de las aguas. Y pidieron al escriba Esdras que trajera el libro de la ley de Moisés que el Señor había dado a Israel. Comenzó Esdras a leer. Y esta lectura de la palabra tiene efecto 13 años después de las primeras reformas que Esdras hizo en su primer viaje. Esta gente está sacando la palabra de Dios y comenzaron a leerla porque tenían sed. Querían saciar la sed, la necesidad que tenían de escuchar la palabra de Dios. En las Escrituras me llama la atención porque dice que se pararon frente a la puerta del agua, dice, la puerta de las aguas. Y esto era un lugar, la puerta conducía a la antigua ciudad de David y era el manantial de Gihón junto al valle de Cedrón. Y era el lugar donde la gente iba a saciarse. No había espacio para la plaza, no cabía todo el pueblo, así que ellos se van a ese lugar. Y hay un simbolismo especial porque ellos se van al lugar donde acostumbran saciar su sed física, a saciar la sed del alma.
Las escrituras utilizan el contexto del agua muchas veces y la palabra. Juan 15:3 dice, y vos para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. En el último día de la gran fiesta, Jesús se puso en pie y dijo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Él mismo se describe como el agua, pero él dice, y el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior corren ríos de agua viva. Esto dijo el Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él. Así que nosotros tenemos ese privilegio. Y cuando aplicamos este principio de la palabra de Dios en nuestra vida, entonces el Espíritu Santo obra en nuestro corazón. Dice el capítulo 8, versículos 2 y 3, que Nehemías y Esdras, dice, Esdras trajo la ley durante la asamblea de hombres y mujeres, todos los que podían entender lo oían. Él era el primer día del mes séptimo. Así que comenzó a leer, comenzó a llevar este mensaje y Dios comenzó a saciar la sed de un pueblo que necesitaba escuchar de Dios. Aquí yo hago un paréntesis corto pero importante. El mundo se muere de sed. Nosotros vemos a la gente allá afuera, oh, todo el mundo está bien. La gente necesita ser saciada. En estos días hablaba yo con un amigo que tuve el privilegio de conocer, un dueño de una estación de radio secular. Y a mí se me han acercado, pastor, me gustaría que usted hablara. Y yo siempre decía al Señor, yo no quiero hablar en una estación cristiana. Y las invitaciones eran de estaciones cristianas y yo no quiero, yo no sé, yo le dije, Señor, yo a veces soy medio trangalanga con Dios. Digo, Señor, yo no quiero, yo quiero orar, yo quiero ir al otro lugar. Y estoy conversando con esta persona, se entera que yo soy pastor de negocio dentro de la industria de la publicidad, lo que yo hago. Y empezamos a hablar y surge la oportunidad de grabar ahora unas cápsulas. Él tiene un sacerdote y ahora quiere que grabe unas cápsulas en las mañanas y en las noches, en los domingos. Es un privilegio enorme, pero lo grande de esto es que él me dice, ¿sabes qué? Mi estación pone música, hace esto y aquello, pero la gente se muere por escuchar palabra. Estación regular, en el cuadrante del 100 al 106.9. La gente quiere escuchar. Y es que el mundo está sediento y solamente la palabra tiene poder para satisfacer. Lo segundo es que ellos se dan cuenta que la palabra de Dios necesita ser respetada y adorada. Y aquí voy con Fundamento Pastoral 101. Nehemías capítulo 8, versículo 4 dice que el escriba Esdras estaba sentado en un estrado de madera y había un hecho para esta ocasión, que habían hecho para esta ocasión, y junto a él a la derecha estaban Matías, Sema, Anías, Urías, Hilcías y Maasías, y a su izquierda Pedaías, Misael, Malaquías, Asum, Abasdaná, Zacarías y Mesulam. Y dice el versículo 5, Esdras, ya lo mezclé, Esdras y Nehemías. Esdras abrió el libro a la vista del pueblo, pues estaba en el lugar más alto del pueblo. Y cuando lo abrió, todo el pueblo se puso de pie. Entonces Esdras bendijo al Señor, al gran Dios. Y el pueblo respondió, amén. Dice que Esdras estaba en un lugar alto, quizás un podio preparado para esto. Cuando Esdras se levantó, tomó el rollo y comenzó a leerlo. Y dice que todo el pueblo se puso de pie en señal de reverencia y respeto a la palabra de Dios. ¿Cuánta falta nos hace eso hoy día? Yo le voy a dar un consejo. A mí me enseñaron que cuando se lee la palabra no se camina. Saben que hoy como pastor tengo que hablar. A veces estamos leyendo la palabra y la gente entra. Si usted llegó tarde,
tiene problemas suyos. Pero está hablando Dios en ese momento. Dice el pasaje, no me lo estoy inventando yo, iglesia. Dice el pasaje que cuando se leía la palabra había reverencia y meditación. Yo hice la prueba y lo digo con mucho respeto y cariño. Estaba mi hija al lado después que Rosabel leyó el texto. No habían pasado 3 segundos. Le dije, ¿qué dijo? ¿Qué pasaje era? Me dijo, papá, no sé. Le dije, ¿sabes que Dios estaba hablando? Usted se imagina, ¿usted sabe cuánta gente tú le puedes decir, yo quiero que Dios me hable? Pero Dios nos habla. Lo que pasa es que hemos contado y hemos creído el cuento de que esto es un libro de historias. Esta es la palabra de Dios. Y hemos secularizado nuestra experiencia cultica. ¡Ay! Es que esto tiene tanta, mira, esto podría ser una serie de televisión. Perdóname, el cineasta puede inventársela, pero esta es la palabra de Dios. Hay que enseñarle a nuestros hijos, y tenemos que aprender nosotros también, qué se hace cuando se lee la Biblia. Yo puedo hablarte aquí 20, 30 minutos, pero cuando se lee la Biblia es Dios propiamente leyéndola. Dice el pasaje que ellos reverenciaron y todos se ponían de pie. Había gente que no había pasado 13 años. Habían niños allí que no habían entendido nada de esto. El pueblo había olvidado estas palabras, por eso llegaron a la crisis que llegaron, pero se dieron cuenta que les faltaba y tan pronto escucharon que se abrió la ley y que comenzaron a leer, se pusieron de pie en reverencia. Yo les aconsejo, mediten la palabra. No salgas a leerla. No, cuando leen la palabra, cierra los ojos y escucha lo que Dios te está diciendo. No, pastores que están hablando, no te preocupes. Esa palabra no torna atrás vacía. Esa palabra necesita ser escuchada. Yo le pido a Dios que me hable. Cada vez que yo le digo, Señor, me siento, me meto, yo leerla. Aquí me dice tu palabra. Es necesario, iglesia. Cuánta falta hace que nos acerquemos con respeto a la palabra. A veces nos quedamos dormidos ante ella. A veces nos desesperamos. A veces pensamos que no es un momento importante. ¿Sabes qué? Dice la palabra en Malaquías 1:6-7. El hijo honra al padre y el siervo a su señor. Sí, pues yo soy padre. ¿Dónde está mi honra? Y si soy señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos, a vosotros, oh sacerdotes, que menospreciáis mi nombre y decís, ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? En que ofrecéis sobre mi altar pan inmundo y dijiste, ¿en qué te hemos deshonrado? En que pensáis que la mesa de Jehová es despreciable. Muchas veces para nosotros tiene un atractivo este mensaje que endulce el oído, que complazca los sentidos, pero que no tiene nada que ver con la verdad de Dios. A veces podemos estar escuchando una prédica o un mensaje que ni un pasaje incluye y decimos amén a ello. Se tuerce el sentido de los pasajes para acomodarlos a que digan lo que uno quiere. ¿Sabes qué? Eso ofende a Dios. Tomamos textos y usted escucha y se sacan de contexto. Eso ofende a Dios. En aquel momento, el remanente estaba escuchando a Esdras. Y cuando comenzaron a leer la palabra, el respeto por la misma, se pusieron de pie al oír la palabra del mismo Cristo. Cuando estamos escuchando la palabra, estamos escuchando al propio Señor. No tiene nada que ver con el predicador, si me simpatiza o no. No tiene nada que ver si el delivery o la forma en que predique es buena o es mala. Nada que ver. Cuando se predica la palabra con fidelidad y con rectitud,
Es Cristo hablando a nuestra vida. Lo tercero que ellos hacen es que descubrieron que la palabra tenía que ser explicada. Llevaban tanto tiempo y se acercan y se dan cuenta que el pueblo le estaba leyendo, pero también los sacerdotes que estaban y los levitas comenzaron a explicarle la palabra al pueblo. Y aquí yo quiero tomarme un espacio. Yo trato de predicar para aquí y para tu casa y para tu vida. Es necesario que nosotros miremos la palabra y nos acerquemos a ella y tratemos de comprenderla. Es necesario que expliquemos esta palabra a nuestros hijos en forma diluida. Yo no estoy hablando que seas un teólogo en tu casa. A veces todas estas enseñanzas tan profundas dejan a la gente así. Jesucristo cogía la palabra y la compartía de forma digerible. Ellos se dan cuenta de que el pueblo estaba leyendo y no entendía. Estaban reverenciando pero no comprendían. Y comienzan los levitas a explicarle la ley al pueblo. Y leyeron el libro de Dios, dice, interpretándolo, dándole sentido para que entendieran. Si solo por la mera lectura Dios nos habla, imagínate cuando la discutimos. ¿Sabes qué? Esas son las conversaciones edificantes que Pablo dice que tenemos que tener. A veces nos sentamos y pasan muchas cosas. Estamos horas conversando de moda, de carro, de aquello, de lo otro. Yo siempre trato, cuando vengo de camino, sentarme con mis hijos, decirles, yo voy a predicar de esto, esta historia, ¿qué ustedes piensan? Cuando salgo trato de decirles casi siempre, ¿entendieron lo que prediqué? ¿Qué les pareció? Hay que forzar ese diálogo. Padre que me escucha, aunque tu hijo sea pequeño, cuéntale lo que Dios te habló el domingo. En la tarde saliste a comer a un restaurante, no importa, se fuiste a tu casa porque no tenía, no importa, aprovecha la mesa. Oye, ¿qué dijo el pastor hoy? Para que veas si prestan atención, para que veas si tú mismo lo estás haciendo. Yo te digo, estamos en el mes de la Biblia. Y yo tengo una responsabilidad enorme de despertar en tu corazón que no te sientas que es suficiente con escuchar. Ya escuché la palabra, estoy oyendo, estoy haciendo. Qué bonito habla el pastor. Perfecto. Yo me he dicho eso mismo también. Qué bonito me salió hoy. Aunque no me gusta escuchar mis sermones, pero escuché. Qué bonito. Pero ¿sabes qué? Estoy haciendo. Estoy ejecutando lo que digo. ¿Qué necesito? Digerirlo. Convertirle eso en un lenguaje en mis hijos. Un lenguaje en mi casa. Para ellos era algo nuevo. Esdras se encargó de explicar la ley y el Torá de forma que pudieran ser aplicadas en su misma vida para todos. Para lo que enseñamos de algún otro modo en la iglesia, en nuestros hogares, en nuestra familia, debemos explicar las escrituras no como un tratado teológico sumamente elaborado, con palabras raras que nadie entienda, sino como Jesús lo hizo. Jesús tomaba lo cotidiano, pero necesitamos traerlo. Pablo le escribe a Timoteo en su segunda carta y dice, toda la escritura es inspirada por Dios, es útil para enseñarnos lo que es la verdad. Eso está chévere. Yo conozco la verdad por la palabra, para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida, dice Pablo. Nos corrige cuando estamos equivocados en hacerlo y nos enseña a hacer lo correcto. Y con eso voy al cuarto aspecto que ocurre cuando esta gente comienza a leer la palabra en medio del pueblo. ¿Sabes qué ocurrió? Dice el versículo 8 y 9 que todo el mundo se entristeció y comenzó a llorar.
hasta ese punto no he pasado nada. No sé si a ti te ha pasado que comienzas a leer la Biblia y te das cuenta lo mal que está, o que necesito cambiar aquí. Cuando uno lee esos proverbios, nos retan. Nehemías, que era el gobernador, y Esdras el sacerdote, y los levitas que enseñaban al pueblo, dijeron a todo el pueblo: este es el día santo para el Señor su Dios. No se entristezcan. ¿Saben por qué? Dice el relato, porque el pueblo lloraba al oír la palabra. Lo primero que produjo la lectura de la palabra en aquellos que estaban oyendo fue una fuerte convicción de arrepentimiento. Por eso yo siempre le digo que a medida que usted puede tomar el texto, lea la palabra. Le voy a dar un ejercicio que es muy bueno para hacer. Lea los salmos, si le gustan los salmos, lea el salmo y ore con el lenguaje del salmo. Le pongo un ejemplo. El Salmo 23, el Señor es mi pastor y nada me faltará. Tome ese salmo y hágalo su lenguaje en su vida. Porque quizás en ese mismo momento tú le estás diciendo: Señor, yo no tengo. Pero la palabra te dice: ¿sabes qué? Nada te faltará porque yo soy tu Dios. Y mi lenguaje en oración cambia. Mi manera de hablarle a Dios es diferente porque le estoy hablando el lenguaje de Dios. Cuando yo me acerco a la palabra, me arrepiento de mi maldad. Aquellos que entienden la palabra de Dios son confrontados con auténtica convicción pecaminosa. No es hasta que uno lee ese texto que uno se da cuenta: wow, cuánto me falta, Señor, cuánto yo necesito de ti. Por último, la palabra nos capacita para cumplir nuestra responsabilidad. Dice el versículo 13 que el segundo día los jefes de las casas paternas y todo el pueblo se reunieron con Esdras para entender la palabra de la ley. Los hombres que escucharon este mensaje fueron confrontados. Las mujeres que escucharon este mensaje fueron confrontadas al igual que nosotros. Simplemente regresaron al segundo día para ser instruidos con mayor precisión. Y esto pone a pensar, ves que este es un relato extraordinario. Porque a veces nosotros nos sentimos tranquilos porque lloramos y nos retó. Pero ¿qué hacemos? Nada. Ese pasaje me cogió y me jamaqueó. ¿Y qué hiciste? Pues más nada. Dice que no, que ellos se dieron cuenta que estaban mal, lloraron, pero al otro día volvieron y dijeron: Esdras, explícanos qué tenemos que hacer. Ahí es que comienza el cambio. Dice que el hombre prudente es quien oye y ¿qué dice? Quien hace. Y a veces nosotros sentimos que es que tienen que pasar las dos cosas a la vez. No, hay un tiempo en el cual yo reflexiono y digo: wow, Señor, qué tan mal estoy. ¿Cuántos de ustedes no han tenido eso un domingo en la iglesia? ¿Qué tan mal yo estoy? Wow, yo no sabía que estaba tan perdido. Y derramamos lágrimas. Nos humillamos, nos acercamos, gritamos, pataleamos, nos vamos y nos olvidamos. ¿Se me olvidó? ¿De qué fue? ¿Por qué fue que yo me arrepentí? Los que son como yo necesitan ayuda. Yo tengo que escribir, yo ando con el celular y yo debo tener como 25,000 notas. Voy caminando y a veces me vienen ideas y si no la escribo se me olvida. Punto. Es lo mismo. Llena tu Biblia de esquinas y ponle: aquí Dios me quiere esto. Hoy, cuando estés en el sermón, a mí no me molesta que usted tenga, ya nosotros vivimos amarrados a esto. No te pido que entres a las aplicaciones, pero si puedes escribir aquí con lo que Dios te confronta, escríbelo. Yo tengo que reflexionar qué Dios quiere que yo haga con mi vida. Yo no puedo ir y olvidarme. Me encanta porque dice que ellos se fueron y regresaron para pedir ayuda. Yo necesito trabajar con esto. Yo necesito luchar con esto otro. Un buen líder de hogar no solamente está contento por llevar el pan
la comida, también es necesario llevar el pan del cielo a su casa. Debemos estar claros de la responsabilidad que tenemos. Ahora bien, la pregunta con la que yo quiero cerrar hoy es: ¿en qué lugar está la palabra de Dios en nuestra vida? ¿Está igual que las alabanzas? ¿Está igual que la oración? ¿Qué lugar ocupa la palabra de Dios en tu hogar? ¿Es algo que tus hijos reconozcan como tan necesario como la luz y el agua? ¿Qué tan importante es la palabra de Dios en mi vida? ¿Cómo nos acercamos a la palabra de Dios? ¿Con cuánta necesidad sentimos la necesidad de ella? ¿Sabes? ¿Tú has escuchado alguna vez la expresión: el gozo del Señor es nuestra fortaleza? ¿La has escuchado, verdad? Hay un salmo. Pero esa expresión sale de esa historia. Y te voy a contar, y con esto cierro. Cuando los hombres y mujeres se agobiaron porque se dieron cuenta que habían olvidado todo lo importante. Para los que no lo saben y les gusta la historia, lo importante es que Dios había dicho que en el séptimo día se celebraran los tabernáculos y la gente construyera en pajilla un lugar donde ellos pasaran las noches ahí, en memoria de la experiencia de Dios con el pueblo de Israel. Y construyeron los muros, construyeron sus casas y se les olvidó el lugar de encuentro con Dios. Quizás antes orábamos cuando la cosa estaba mala, nos fue bien, apareció el trabajo, ya no oramos. Quizás orábamos antes porque el nene estaba chiquito y estaba ahí enfermo, o la nena tenía sus problemitas. Una vez se sanó, se nos olvidó. No, que sea todo menos ministro, por lo menos. Que haga su carrerita, sea en los estudios, sea en el deporte. No, que sea, es que las promesas están allá. Las promesas están allá, pero también yo tengo que asegurarme que está en el cielo. Y esta gente me encanta porque dice el pasaje que ellos se agobiaron, comenzaron a llorar. Y ellos se acercaron y comenzaron a verlos llorar porque se veían distantes de lo que Dios había ordenado. Y los líderes que entendían la palabra, ¿verdad? Entendían lo que Dios pedía, pero también entendían quién era Dios. Comenzaron a explicarles y decirles: paz. Dios conoce quiénes somos. Y sale esa famosa expresión con la que constituye ese pasaje, ese texto. Y el profeta, los siervos de Dios, los adoradores, todo el mundo comienza a alentar al pueblo que en medio de esa desolación, que en medio de esa tristeza, les consolaban y les decían: no se entristezcan, Jehová nuestro Dios es nuestra fortaleza. Y eso se grabó en el corazón de ese pueblo. Fortaleza para cambiar. Porque yo pensaba, ¿y por qué le dice en ese momento fortaleza? ¿Por qué? Porque a veces cuando uno se despega, cuando uno se aleja, uno siente que no puede cambiar. Y él le dice: Jehová es la fortaleza para que cambiemos. Jehová es la fortaleza para continuar el camino correcto. Es solo por medio de la palabra de Dios en nuestras vidas que los corazones pueden ser transformados. Este mes de septiembre nosotros celebramos y damos gracias a Dios por la palabra. Pero sería algo triste que celebremos, que la reconozcamos, pero que no la atesoremos. Saca tiempo en tu casa. Saca tiempo. Asegura que tus hijos tengan Biblia, pero asegúrate que las abran. Asegúrate que las lean.
Ponla en la mesita del comedor cuando te tomas el café. Tráela en la ecuación en el carro. Ponte el aviso en la alarma. Déjame recordar decirle un versículo a los hijos míos. Si queremos ser transformados, necesitamos crecer en la palabra. ¿Me acompañas de pie? Decía ahorita que hay un serio peligro cuando la palabra abandona nuestro espacio. Yo sé que estamos viviendo momentos duros como país, no tengo duda. Yo sé que hay gente que está pasando gran necesidad. Pero por encima de todo lo que yo pueda añorar de Dios, hay algo que ya Dios estableció para mi vida y está aquí. Esto. Yo tengo grandes proyectos, tú tienes grandes planes, tienes cosas, quizás no tienes nada por el momento, no hay nada pensado. Pero mientras pase lo que pase, trae la palabra a tu vida, a tu casa. Trae la palabra a tu familia. Es una invitación que yo te estoy haciendo. Después tú me compartes las experiencias, pero no te conformes con escucharme. Y mira que hemos hecho un esfuerzo aquí por alcanzarlos ustedes con la palabra que usted no tiene idea. Los lunes estudiamos la Biblia, ven, acompáñanos. Los jueves se estudia la Biblia por Zoom. En la mañana el tiempo de oración. Los miércoles se reúnen los muchachos a estudiar la palabra. Los viernes están conectados los jóvenes con la palabra. Los domingos en la mañana hay un grupo en los fundamentos de la fe. No hay excusas para no crecer, iglesia. Y si te sientes mal, como yo me he sentido cuando leo esto, la palabra nos dice, tranquilo, Dios es nuestra fortaleza para cambiar nuestro rumbo. Es tiempo de modificar, de crecer. Vamos a hacerlo. Yo no quiero vivir, mi deseo aquí no es echar culpa en ti, es que tú te des cuenta y digas, Señor, esto quizás lo he olvidado. Aquí necesito fortalecer un poco más. Porque en la vida cristiana esto es un gran reto que vivimos. Así que te invito a que ores conmigo. Señor, te doy gracias por tu palabra. Yo te doy gracias por la vida que ella imparta a nuestra vida. Padre, Esdras y Nehemías son un ejemplo extraordinario de transformación y de edificación. Pero hubiese sido insuficiente levantar los muros de una ciudad y no fortalecer la fe y el corazón de un pueblo. Vivimos en un mundo donde quizás lo material toma un espacio muy por encima de todo. Y a veces sacrificamos muchas cosas. Pero casi siempre lo primero que sacrificamos es lo tuyo. Yo te pido, Dios, que nos ayude, Señor, sea la edad que tenga el oyente que está recibiendo este mensaje, a de poder descubrir que tu palabra es eso mismo, tu palabra. Que lo que cargamos en nuestras manos, sea el iPad, sea el celular, sea la Biblia física, es tu palabra. Wow, ¿cuánto significa eso, Señor? ¿Cuánta gente quiere escucharte y quizás la tiene en el carro toda la semana? ¿Cuánta gente dice, Señor, yo quiero escucharte hablar, pero no se atreven a abrir el documento sagrado porque piensan que es eso mismo? Y aquí está tu revelación sencilla y clara para hablar en nuestro corazón. Dios, yo me acerco a ti reconociendo que necesitamos cada día mejorar más, que no es suficiente, que lo que hemos hecho y lo que estamos haciendo, Señor, todavía necesita crecer mucho más. Ayúdanos, Señor, a mejorar, a que nuestros hijos vean el amor y la pasión que nosotros tenemos por la palabra y crezcan en ella también. Que sepamos, oh Dios, que nada será suficiente más que lo que tú has destinado para nosotros a través de ella. Ayúdanos, Señor, a valorar tu palabra. El privilegio que tenemos de tener el texto en nuestras manos, la Biblia accesible. Ayúdanos, Señor, a poder abrir nuestros ojos y nuestro corazón
para crecer en ella. Darnos cuenta que tú quieres hablarnos. Darnos cuenta que tú quieres transformarnos a través de ella, Señor. En el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén, Señor. Amén, amén. Amén, Señor.